Ahora vamos a tejer la parte de abajo del canesú y en este caso vamos a hacer una fila de unión como hicimos aquí en la parte superior. Vamos a hacer de la misma manera. Yo voy a empezar tejiendo. La fila de unión es similar a la de arriba, pero solamente va a variar en algunas cuestiones, pero no tanto. Vamos a empezar como hicimos aquí en esta fila de unión. Vamos a empezar en el pétalo. Van a ver que tengo aquí dos que están libres, este que va a ser de arriba y este del costado. Vamos a empezar en el pétalo del costado. Voy a poner 1, 2, 3. En la tercera vareta voy a introducir la aguja y ahí voy a retomar la hebra y voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a hacer un punto bajo aquí en el pétalo del medio, en la primera, segunda y la tercera vareta, de esta forma. Bueno, de esta forma empezamos entonces esta fila de unión. Y ahora vamos a empezar la secuencia de la fila de unión. ¿Qué va a ser? Vamos a tejer desde aquí, desde este pétalo al otro pétalo. El tejido es similar al que hicimos aquí en esta fila de unión, solamente que va a variar en las cantidades de cadenas. Por ejemplo, o mejor dicho, vamos a empezar haciendo. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer 2 varetas dobles que cierran juntas. Entonces voy a tomar 2 lazadas, 1, 2. Y la primera la voy a hacer aquí entre el pétalo de arriba y del costado. De la misma manera que hicimos en la otra fila de unión. Introduzco la aguja y hago la vareta doble. Pero no la cierro, sino que la dejo en suspenso. Ahora hago nuevamente una vareta doble. Tomo 1, 2 lazadas. Y la hago en la flor que sigue, en el pétalo, entre el pétalo de arriba y la del costado hay un punto bajo. En ese punto bajo inserto la vareta doble. Cuando tengo la aguja 1, 2, 3 puntos, cierro todo junto. Ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en el pétalo del medio, en la tercera vareta voy a hacer un punto bajo. Cuento 1, 2, 3. Y aquí hago un punto bajo. Y de esta forma hice una secuencia. Van a ver que la secuencia es similar a la parte de arriba, es casi idéntica, solamente cambia aquí en las cadenas. Allá en la parte de arriba hacíamos 3 cadenas y aquí en esta parte inferior vamos a hacer 5 cadenas. Es la única diferencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos nuevamente a hacer una vareta doble aquí entre el pétalo de arriba y del costado hay un punto bajo. En ese punto bajo vamos a hacer la vareta doble, pero no la cerramos, la dejamos en suspenso. Volvemos a hacer 2 lazadas nuevamente y hacemos una vareta doble en la flor que sigue entre el pétalo de arriba y del costado hay un punto bajo y bueno, en ese punto bajo hacemos la vareta doble de esta forma. Y cuando tenemos una aguja 1, 2, 3 cerramos todo junto. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, en el pétalo de arriba, hacemos un punto bajo. En la primera, segunda y en la tercera vareta. De esta forma hicimos una secuencia más. Vamos a repetir una vez más. Vamos a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer una vareta doble. 1, 2 lazadas. La vareta vamos a hacer el punto bajo que está entre el pétalo de arriba y del costado. Volvemos a hacer una vareta doble. 1, 2. Y nuevamente en el punto bajo que está entre el pétalo de arriba y del costado de la flor que sigue, hacemos la vareta doble. Cuando tenemos 1, 2, 3 puntos en la aguja, cerramos todo junto. Y ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el pétalo del medio, en la primera, segunda y la tercera vareta, hacemos un punto bajo. De esta forma vamos a trabajar la fila unión de la parte inferior de nuestro canesú. Estamos llegando al final de la fila y vamos a terminar con 3 cadenas. Van a ver que yo ya hice el último motivo y ahora voy a hacer el final de la fila. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer una vareta doble aquí en esta hoja del costado
o pétalo de costado, vamos a hacerlo en la primera, segunda y en la tercera vareta, de esta forma. Y así terminamos la fila de unión. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a realizar la fila 1. Esta fila va a ser toda una fila de varetas, va a ser similar a la que hicimos también para la parte de arriba o la parte superior, y vamos a empezar haciendo 2 cadenas, 1, 2, y aquí en este espacio vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora, a partir de aquí va a empezar la secuencia de la fila. Sobre el punto bajo vamos a hacer una vareta. Aquí en las 5 cadenas vamos a hacer 6 varetas. Entonces tejo 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sobre las 2 varetas que cierran juntas hacemos una vareta. Y aquí sobre las 5 cadenas vamos a hacer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sobre el punto bajo hacemos una vareta. De esta forma hicimos una secuencia. Empezamos haciendo sobre el punto bajo una vareta, sobre las 5 cadenas hicimos 6 varetas, sobre las varetas dobles que cierran juntas hicimos una vareta, y nuevamente hicimos 6 varetas y una vareta sobre el punto bajo. De esta forma se va a tejer una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer aquí en las 5 cadenas, vamos a hacer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre las varetas dobles que cierran juntas vamos a hacer una vareta. Aquí sobre las 5 cadenas vamos a hacer nuevamente 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sobre el punto bajo vamos a hacer una vareta. Hicimos nuevamente un motivo. Vamos a repetir por última vez. Vamos a hacer entonces aquí sobre las 5 cadenas hacemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre las varetas dobles que cierran juntas hacemos una vareta. Sobre las 5 cadenas hacemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sobre el punto bajo hacemos una vareta. De esta forma vamos a tejer toda la fila número 1 de la parte de abajo, haciendo una vareta sobre el punto bajo, 6 varetas sobre las 5 cadenas, una vareta sobre las varetas dobles que cierran juntas, nuevamente 6 varetas sobre las 5 cadenas y una vareta sobre el punto bajo. Y así tejemos toda la fila 1 de la parte inferior del canesú. Estamos llegando al final de la fila número 1 y aquí en este extremo vamos a hacer 4 varetas. Vamos a empezar haciendo primero 3. 1, 2 y 3. Y la cuarta la vamos a hacer sobre la cuarta cadena, contando. 1, 2, 3, 4. Hacemos la cuarta vareta.
Y de esta forma terminamos la fila número 1. Ahora vamos a hacer la fila número 2. La fila número 2 vamos a hacer vareta, cadena, al igual que la parte superior. Nosotros, primero para entender el punto, vamos a hacer, siempre va a ser vareta, cadena, y en la parte de abajo siempre vamos a hacer una vareta, dejar un espacio y nuevamente una cadena. Nuevamente dejar un espacio y hacer una vareta, y así. Bueno, entonces para hacer ahora el aumento va a ser diferente aquí en la segunda fila de la parte superior, porque en la segunda fila lo que hacíamos era disminuir. En este caso nosotros vamos a aumentar puntos. Vamos a empezar primero haciendo 5 varetas, o 5 varetas. Empezamos haciendo primero 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, hacen de cuenta que fuera una vareta. Ahora hago una vareta y una cadena. Cuento 1, 2 y en el segundo espacio hago una vareta, una cadena, nuevamente cuento 1, 2 y hago otra vareta, una cadena, nuevamente cuento 1, 2 y hago una vareta, cadena. Nuevamente hago 1, 2 y hago una vareta, cadena. En total voy a hacer 1, contando como si fuera vareta, 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Ahora voy a hacer el aumento. El aumento en este caso va a ser, también vamos a hacer vareta, cadena, vareta, pero el aumento se va a dar aquí abajo. Van a ver. Ahora hago la vareta. Cuento 1, 2 y en segundo espacio hago la vareta, hago la cadena y vuelvo a hacer una vareta. La vareta que voy a hacer va a ser en el punto que sigue, es decir, no voy a dejar espacio. Al no dejar un espacio, lo que estoy haciendo es hacer un aumento. Entonces la vareta la voy a hacer en el punto que sigue, sin dejar un espacio libre. De esta forma. Van a ver que aquí no dejé espacio, entonces estamos haciendo un aumento. En cambio nosotros van a ver que dejamos siempre un espacio entre medio de las varetas. Ahora vamos a tejer 7 varetas con cadenas. 7 varetas, digo 7 varetas porque es más fácil contar. Lo que nosotros vamos a contar van a ser esto: 1, 2, 3, 4, las varetas. Pero siempre las varetas van a estar acompañadas por una cadena. Vareta, cadena y así, de esa forma. Pero en total vamos a tener que hacer 7 de estos motivos. Entonces vamos a tejer 7 varetas. Hacemos cadena, dejamos un espacio y tejemos una vareta. Cadena, dejamos un espacio y tejemos una vareta. Cadena, hacemos una vareta, dejamos un espacio y en el segundo hacemos una vareta. Cadena, nuevamente dejamos un espacio y en el segundo hacemos una vareta. Cadena, nuevamente dejamos un espacio y en el segundo hacemos una vareta. Cadena, nuevamente dejamos un espacio y en el segundo hacemos una vareta, cadena. Nuevamente dejamos un espacio y en el segundo hacemos una vareta, cadena. En total vamos a tejer 7, contando a partir de los aumentos. Estos son aumentos, ahí no contamos, contamos a partir de aquí. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hicimos 7 varetas, van a ver que son varetas divididas por cadenas. Ahora vamos a hacer el aumento. Voy a dejar un espacio y en el siguiente que sigo hago la vareta, hago la cadena y vuelvo a hacer una vareta en el punto que sigue. Esto es un aumento porque nosotros no dejamos aquí entre medio de las dos varetas un espacio. Directamente hice una vareta aquí en el primer punto y en el segundo volví a hacer otra vareta. Eso sería el aumento y entonces a partir de aquí estamos haciendo una secuencia. Estamos tejiendo 7 varetas y un aumento. Vamos a repetir una vez más. Vamos a empezar haciendo 7 varetas con cadena. Hacemos una. Yo solamente voy a contar en este caso las varetas. Pero acuérdense que yo estoy haciendo vareta, cadena. Y en la parte de abajo estamos dejando siempre un espacio entre medio de las varetas. Bueno, ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a contar.
aquí está el aumento y entonces a partir de aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vareta, cadena. Ahora vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer la primera vareta. Dejo un espacio y en el segundo hago la vareta. Hago una cadena y vuelvo a hacer una vareta en el punto que sigue. Es decir, aquí hice una vareta y en el que sigue hago un aumento. Es decir, que no estoy dejando un espacio entre medio de las dos varetas. Bueno, entonces de esta forma vamos a tejer la fila número 2 haciendo 7 varetas, un aumento, 7 varetas, un aumento hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila número 2, ahora vamos a dar vuelta de tejida y vamos a tejer la fila 3. La fila 3 la vamos a tejer todo en punto vareta y vamos a hacer también aumentos. Acuérdense que nosotros cuando tejemos la vareta vamos tejiendo sobre las varetas, sobre la cadena, sobre la vareta y sobre las cadenas. Vamos a empezar ahora haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y vamos a tejer primero 7 varetas. Hacemos la primera en el mismo lugar donde saqué las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. En este caso el aumento lo vamos a hacer sobre la cadena, es decir que en esta cadena vamos a hacer 2 varetas. 1, 2. A partir de aquí va a empezar la secuencia. La secuencia va a ser 18 varetas, un aumento, 18 varetas, un aumento. Es decir, hacemos 18 varetas y después hacemos un aumento. Vamos a hacer las primeras 18 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo tejo rápido para mostrarles nada más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora hago un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. En este caso vamos a hacerlas sobre la vareta. Hacemos 2 varetas. Hago una y ahora hago otra en el mismo espacio. Eso es un aumento. De esta forma vamos a tejer la fila número 3, haciendo 18 varetas, un aumento, 18 varetas, un aumento hasta terminar la fila. Estoy llegando al final de la fila número 3 y voy a hacer los últimos puntos. Voy a hacer 2 varetas. Voy a hacer una vareta aquí sobre la cadena y sobre la cadena. Y la última vareta la voy a hacer aquí sobre las cadenas de la fila anterior. Voy a contar 1, 2, 3 y en la tercera cadena voy a hacer la última vareta de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a hacer la fila 4. La fila 4 la vamos a hacer también igual que la fila 2, pero en este caso, en esta fila no vamos a hacer aumentos, solamente vamos a tejer vareta, cadena por toda la fila. Vamos a empezar haciendo entonces 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer vareta, cadena. Dejo un espacio y en el siguiente hago la vareta con la cadena. Y así. Nuevamente dejo un espacio y en el siguiente hago vareta, cadena, nuevamente dejo un espacio y en el siguiente hago vareta, cadena y dejo un espacio y en el siguiente hago una vareta, cadena y así. De esta forma vamos a tejer toda la fila número 4 hasta llegar al final. Terminé de tejer la fila número 4, ahora vamos a tejer la fila 5. Damos vuelta el tejido y empezamos a tejer la fila 5. En la fila 5 vamos a hacer varetas y también aumentos. Va a ser toda una fila de varetas. Empezamos haciendo al principio 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer ahora 10 varetas. La primera la vamos a hacer en el mismo lugar donde sacamos las 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo punto. Vamos a hacer entonces la primera vareta, una, y vamos a hacer otra vareta en el mismo lugar. De esta forma estamos haciendo un aumento. A partir de aquí va a empezar la secuencia que va a ser un aumento, 15 varetas. O mejor dicho, 15 varetas un aumento, 15 varetas un aumento. Entonces ya hicimos un aumento, ahora vamos a tejer 15 varetas, un aumento, 15 varetas, un aumento. Vamos a hacer entonces ahora 15 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a hacer un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo punto. Vamos a hacer la primera vareta y ahora hacemos la segunda. De esta forma hicimos aquí un aumento. Bueno, entonces a partir de esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Vamos a tejer 15 varetas, un aumento, 15 varetas, un aumento, hasta terminar toda la fila. Terminé de tejer la fila número 5 y nos quedaron en total en esta fila 5 209 varetas. A partir de aquí vamos a hacer la división. Yo ya marqué con hilo de color las partes. Les voy a contar entonces cómo va a ser la división de partes. Para la delantera, para una delantera vamos a dejar 30 varetas y vamos a marcar con hilo de color. Después, para la manga vamos a dejar 43 varetas y también marcamos con hilo de color. Para la espalda nos van a quedar 63 varetas, marcamos con hilo de color. Y para la otra manga nuevamente 43 varetas. Y para la otra delantera 30 varetas. Si suman los totales nos van a dar un total de 209 varetas. Bueno, ahora vamos a tejer la fila número 6, que va a ser la fila de división. La fila número 6 la vamos a tejer todo en vareta. Vamos a empezar tejiendo. Van a ver que yo de aquí hasta aquí, ya aquí en la marca dejé 30 puntos, es decir que voy a tejer 30 varetas. Pero en esta parte de la delantera vamos a hacer un aumento porque vamos a necesitar un punto para después poder hacer el punto fantasía. Entonces yo voy a tejer todo punto vareta hasta llegar aquí, pero también voy a hacer un aumento por acá por la mitad. Entonces empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y en el mismo lugar voy a hacer la primera vareta. De esta forma. Y ahora tejemos todo vareta. Y en la mitad del tejido, aproximadamente a las 15 varetas, vamos a hacer un aumento para que nos queden después 31 varetas en total. Entonces seguimos tejiendo y cuando estemos a la mitad hacemos un aumento. De esta forma. Aquí no hace falta que contemos la vareta porque aquí uno se da cuenta ya más o menos. Tiene una idea de dónde podría ser la mitad con solo mirar el tejido. Bueno, aquí voy a hacer el aumento. Hago una vareta y ahora hago la otra vareta. De esta forma. Y ya hice un aumento. Entonces en esta parte de la delantera me van a quedar en total 31 varetas. Sigo yo tejo rápido, pero estoy tejiendo vareta sobre vareta. Vamos a tejer hasta donde está la marca, porque hasta ahí vamos a tener justo los puntos que marcamos, que en un principio eran 30. Entonces sigo tejiendo rápido, porque estamos tejiendo solamente vareta. Estamos llegando ya casi al final. Bueno, aquí voy a tejer sobre donde está la marca porque ahí está la vareta número 30. Bueno, en total aquí si contamos nos van a quedar 31 con el aumento que hicimos aquí.
Bueno, esta es la parte delantera. Ahora directamente vamos a saltar desde aquí para tejer la espalda, es decir, vamos a saltar la parte de las mangas. Las mangas ya no vamos a tejer, entonces vamos a tejer directamente sobre la espalda. En este caso van a ver que aquí tejí sobre el último punto o sobre donde está el marcador. Yo voy a sacar el marcador. Ahora nosotros vamos a empezar a tejer, directamente voy a volver a tejer vareta a partir de después de la marca, es decir, hasta aquí están contados los 43 puntos, entonces tejo desde aquí, desde el punto que sigue. Entonces empiezo a tejer. De nuevo, todo vareta, van a ver, seguimos tejiendo vareta hasta llegar a la otra marca. Aquí, en la parte de la espalda, vamos a hacer solamente 2 aumentos. Los aumentos siempre tienen que ser de forma equilibrada, es decir, que vamos a tratar de que no juntar los 2 aumentos en el mismo lugar, sino hacerlo en forma equilibrada. Por ejemplo, aquí está la espalda, no se ve bien desde dónde, pero yo voy a hacer un aumento aquí y otro aumento para acá, así me queda en forma equilibrada. Entonces vamos tejiendo todo vareta y hacemos los aumentos en forma equilibrada. Siempre los aumentos, para que nos quede bien, siempre tiene que ser en forma equilibrada. Estoy tejiendo la parte de la espalda. Voy a tejer aquí, van a ver que está la marca. Voy a hacer el último punto o la última vareta donde está la marca. Si quieren sacan la hebra, si no, primero tejemos la última vareta y ahora sí sacamos la marca. En total, en la parte de la espalda voy a tejer 63 varetas, pero además de las 63 varetas, hice 2 aumentos. Hice un aumento aquí y otro aumento aquí. En total me van a quedar para la parte de la espalda 65 varetas. Ahora vamos a continuar tejiendo y vamos a dejar todo este espacio porque este espacio es para la manga. Entonces vamos a tejer directamente en la otra delantera. Vamos a comenzar tejiendo a partir de aquí, es decir, donde está la marca en el punto siguiente. Seguimos tejiendo ahora vareta. Así, tejemos toda vareta hasta llegar al final. Y aquí también lo que vamos a hacer un aumento como hicimos en la otra delantera. También la vamos a hacer en la mitad de la delantera. Vamos tejiendo de esta forma hasta llegar a la mitad, donde vamos a hacer nuevamente un aumento. Yo hago rápido porque solo estoy tejiendo varetas. Aquí voy a hacer un aumento. Hago una vareta y en el mismo lugar hago otra vareta. Y ahora tejo todo vareta hasta llegar a la punta. Tejemos entonces ahora todo vareta hasta llegar aquí a la punta. Llegué al final de la fila y ahora ya en esta parte ya está dividida entonces la parte del cuerpo y las mangas. En total, en la parte del cuerpo, contando las delanteras y la espalda, nos van a quedar 127 varetas. Bueno, a partir de aquí ya vamos a empezar a hacer el punto fantasía. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a empezar a hacer el punto fantasía. El punto fantasía está compuesto por 6 puntos más 1 para el extremo. Vamos a empezar a hacer entonces el punto fantasía. Vamos a hacer una cadena y aquí en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. A partir de aquí voy a empezar a hacer el punto fantasía. Vamos a hacer una cadena y vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer una vareta. Nuevamente vuelvo a hacer una cadena y vuelvo a hacer una vareta en el mismo lugar donde hice la vareta anterior. Hago nuevamente una cadena y vuelvo a hacer nuevamente una vareta en el mismo lugar o en el espacio en el que hice la vareta anterior, de esta forma. Y hago una cadena. Y ahora cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. De esta forma ya hice un motivo. Vamos a volver a repetir nuevamente. Vamos a hacer una cadena y vamos a contar 1, 2, 3. Y en el tercer espacio hago una vareta. Ahora hago una cadena y nuevamente vuelvo a hacer una vareta en el mismo lugar. Hago una cadena y nuevamente vuelvo a hacer una vareta en el mismo lugar.
hago una cadena y ahora hago un punto bajo. Cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago el punto bajo. Vamos a repetir una vez más. Hacemos una cadena. Ahora hacemos 1, 2, 3. En el tercer espacio hago una vareta. Ahora hago una cadena y nuevamente hago una vareta en el mismo lugar. Hago una cadena y vuelvo a hacer una vareta en el mismo lugar. Hago una cadena y cuento 1, 2, 3 y en el tercer espacio hago un punto bajo. De esta forma vamos a repetir toda la fila 1 de nuestro punto fantasía. Vamos a recapitular. Así hicimos un punto bajo, hicimos cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y punto bajo. Vamos a repetir una vez más. Hacemos una cadena y contamos 1, 2, 3. En el tercer espacio hacemos una vareta. Nuevamente hacemos una cadena y volvemos a hacer en el mismo lugar una vareta, cadena y nuevamente vareta en el mismo lugar. Cadena y contamos 1, 2 y en el tercer lugar hacemos un punto bajo. De esta forma vamos a repetir el motivo por toda la fila. Estamos llegando al final de la fila número 1 y yo voy a hacer el último motivo. Van a ver que hice un punto bajo, voy a hacer ahora una cadena y vamos a contar 1, 2, 3 y en el tercer espacio hago una vareta, cadena, nuevamente vareta en el mismo lugar, cadena y nuevamente una vareta en el mismo lugar y hago una cadena y cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. Y de esta forma terminamos la fila número 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila número 2. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en el mismo lugar donde saqué las 3 cadenas voy a hacer una vareta. De esta forma. Y ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a hacer un punto bajo aquí. Van a ver que este es como un abanico en la vareta del medio, que sería la segunda. Hago un punto bajo. Este va a ser el comienzo de la fila. A partir de aquí vamos a hacer los motivos o el motivo, cómo se va a tejer la secuencia. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a hacer aquí, en el punto bajo de la fila anterior, vamos a hacer 3 varetas que se cierran juntas. Vamos a hacer la primera. Dejamos en suspenso. Hacemos la segunda. Dejamos en suspenso y hacemos la tercera vareta. Cuando nos queda en la aguja 1, 2, 3, 4 puntos, cerramos todo junto. De esta forma. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y hacemos un punto bajo aquí. Van a ver en este abanico, en la vareta del medio, que va a ser la segunda. Y de esta forma, voy a hacerlo de nuevo. Se me trabó el hilo, vuelvo a hacer de nuevo el punto bajo y de esta forma terminamos de hacer una secuencia que va desde aquí hasta aquí. Vamos a repetir una secuencia de nuevo. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí en el punto bajo de la fila anterior vamos a hacer 3 varetas que cierran juntas. Hacemos la primera, dejo en suspenso, ahora hago la segunda, dejo en suspenso y hago la tercera. Cuando tengo la aguja 1, 2, 3, 4 puntos, cierro todo junto. Y ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y hago un punto bajo aquí en la vareta del medio, que sería la segunda. Y de esta forma hicimos nuevamente otro motivo. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer aquí en el punto bajo de la fila anterior 3 varetas que cierran juntas. Hacemos la primera, dejo en suspenso, hago la segunda, dejo en suspenso y hago la tercera. Cuando tengo la aguja 1, 2, 3, 4, cierro todo junto y ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en la vareta del medio hago un punto bajo. De esta forma vamos a tejer la fila número 2.
Estoy llegando al final de la fila número 2 y ahora les voy a mostrar cómo terminar. Van a ver que yo ya hice el último motivo y ahora vamos a hacer la mitad de un motivo. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí en el punto abajo de la fila anterior vamos a hacer 2 varetas que cierran juntas. Hacemos la primera, la dejamos en suspenso y hacemos la segunda. Y cuando tenemos en la aguja 1, 2, 3 puntos, cerramos todo junto. De esta forma terminamos la fila número 2. Vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a hacer nuevamente la fila número 1. Vamos a repetir la fila número 1, es decir que nuestro punto fantasía va a estar compuesto solamente de 2 filas. Repetimos la fila número 1 porque la fila número 1, en la primera que hicimos, estaba asentada sobre una fila de varetas. En este caso, nuestra fila número 1 va a estar asentada sobre el punto fantasía. Entonces siempre hay que mostrarlo porque para que ustedes sepan dónde van a ser los puntos. Entonces vamos a hacer la fila número 1 nuevamente. Vamos a hacer una cadena para levantar la labor y vamos a hacer en el mismo lugar un punto bajo. Estamos haciendo lo que hicimos en la fila número 1 y solo estamos mostrando dónde asentar los puntos. Hacemos ahora una cadena y una vareta. La vareta va a ir en el punto bajo de la fila anterior. Nuevamente hacemos una cadena y volvemos a hacer una vareta en el mismo lugar. Una cadena y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Una cadena y ahora vamos a hacer un punto bajo. El punto bajo lo vamos a hacer sobre las 3 varetas que cierran juntas, aquí, de esta forma. Y así terminamos un motivo. Vamos a repetir nuevamente. Vamos a hacer una cadena y una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior. Una cadena y nuevamente una vareta sobre el mismo lugar. Una cadena y nuevamente una vareta sobre el mismo lugar. En total hacemos 3 varetas. Ahora hago una cadena y hago un punto bajo sobre las 3 varetas que cierran juntas. De esta forma hicimos otro motivo. Vamos a repetir por última vez. Hacemos una cadena y una vareta sobre el punto bajo de la fila anterior. Una cadena y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Una cadena y nuevamente una vareta en el mismo lugar. Hacemos una cadena y ahora hacemos un punto bajo sobre las 3 varetas de la fila anterior. De esta forma vamos a tejer la fila número 3, que en realidad es repetición de la fila número 1. Nosotros vamos a tejer de esta forma, repitiendo ya sea la fila 1 y 2 o puede ser la 2 y 3, que son la misma. Una vez que tejimos el largo deseado, en este caso voy a medir el mío. Yo tejí aproximadamente entre 26 a 27 centímetros. Ahora vamos a hacer el borde del saquito. Yo terminé en la fila número 2, es decir que nosotros estamos terminando nuestro tejido en la fila 2. Ahora vamos a hacer el borde. Vamos a volver a introducir la aguja en el hilo y vamos a empezar haciendo, acá voy a deshacer esto porque era para trabar el tejido. Bueno, aquí vamos a empezar haciendo una cadena y en el mismo lugar donde hice la cadena voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas y a partir de aquí va a empezar la secuencia del tejido. Hacemos 1, 2, 3. Y van a ver que aquí está el punto bajo. En el punto bajo de la fila anterior voy a hacer un punto bajo. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar vuelvo a hacer un punto bajo. De esta forma vamos a formar como tipo piquitos. Vamos a volver a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un punto bajo sobre las 3 varetas que cierran juntas. Y de esta forma hicimos un motivo. Vamos a volver a repetir. Es decir que nos estamos trasladando desde aquí hasta aquí. Empezamos haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el mismo lugar hacemos un punto bajo. Estamos formando un piquito. Tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo sobre las 3 varetas que cierran juntas, de esta forma. Y van a ver cómo se va armando el borde con piquitos.
Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en el punto bajo de la fila anterior hago un punto bajo. Hago nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vuelvo a hacer un punto bajo aquí donde dice el punto bajo. Nuevamente hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vuelvo a hacer un punto bajo aquí sobre las 3 varetas que cierran juntas. De esta forma vamos a repetir toda la fila hasta el final. Una vez que terminamos de hacer el borde, ahora lo que vamos a hacer es tejer el borde de la delantera derecha. Vamos a aprovechar y no vamos a cortar la hebra, directamente vamos a empezar a tejer todo el borde por acá hasta llegar aquí a la punta. Vamos a empezar haciendo entonces, vamos a tejer en total para este borde 3 filas de punto media vareta. Vamos a empezar haciendo la primera fila. Vamos a hacer 1, 2 cadenas para levantar la labor y vamos a hacer todo media vareta. En este caso no tenemos nada que nos indique cómo tejer las media varetas, sino que nosotros vamos a ir tejiendo intuitivamente las media varetas. Donde veamos que podemos hacer una media vareta, hacemos. Si vemos que el tejido está muy tirante, entonces agregamos más media varetas, y si está muy flojo, menos, hacemos menos. Van a ver que yo voy tejiendo por el costado todo media vareta y ustedes van a ir viendo en su tejido cuántas media varetas hacer o como cada cuántos puntos tejer una media vareta. Bueno, de esta forma vamos a tejer toda la fila en media vareta. Por ejemplo, aquí veo que me falta, entonces voy a agregar aquí en este mismo lugar otra media vareta y así. Es decir, que ustedes van a ir intuitivamente agregando las media varetas de acuerdo a lo que vean. Bueno, vamos a tejer de esta forma hasta aquí y después vamos a ver un poquito cómo vamos a hacer en la parte de las flores. Ahora vamos a tejer sobre las flores. Vamos a tejer aquí en este espacio, vamos a hacer 3 media varetas. 1, 2, 3. Y vamos a tejer ahora sobre los pétalos. Van a ver que los pétalos están medio sobresalidos, entonces aquí vamos a hacer media vareta, vamos a hacer punto bajo. Hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos, porque si hacemos media vareta esto va a quedar muy levantado. Aquí van a ver que como un espacio, como una hendidura, ahí vamos a hacer directamente una media vareta y vamos a volver a tejer sobre los pétalos. Hacemos 1 en punto bajo, 2 y ahora vamos a tejer el último en punto bajo y ahora vamos a retomar nuevamente media vareta. Vamos a hacer 3 media varetas, 1, 2, 3. Van a ver que de esta forma, aunque el pétalo está sobresalido, no va a quedar en nuestro borde sobresalido porque aquí hicimos puntos bajos. Y ahora vamos a seguir tejiendo hasta el final en media vareta. De esta forma. Una vez que terminado de tejer la fila número 1, ahora vamos a dar vuelta de tejido y vamos a hacer la fila 2. En la fila 2 vamos a hacer los ojales también para los botones. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas, 1, 2 y en el mismo lugar donde saqué las cadenas hago la primera media vareta. Vamos a hacer 2 en total. 1, ya hicimos 1, ahora hago 2. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a dejar un espacio. Y en el que sigue vamos a hacer una media vareta. Van a ver que de esta forma hicimos un ojal. Vamos a tejer en total 12 media varetas ahora. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora voy a hacer una cadena y nuevamente voy a hacer otro ojal, es decir, voy a dejar un espacio y recién en el siguiente voy a tejer de nuevo una media vareta. Van a ver que cada 12 media varetas estoy dejando una cadena y haciendo un ojal. Ustedes pueden hacer este largo, pueden hacerlo más corto o más largo, de acuerdo a su gusto. Yo voy a hacer nuevamente, voy a tejer 12 media varetas y voy a hacer nuevamente un ojal. Hago 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuevamente hago un ojal, hago una cadena, dejo un espacio libre y en el siguiente sigo tejiendo en media vareta. Ustedes pueden optar también por la cantidad de botones. Si quieren, ahí con los 3, ahí ya sería 1, 2, 3 botones. Entonces ahora directamente lo que hacemos es tejer todo en media vareta hasta llegar al final. O también lo que pueden hacer es seguir haciendo más ojales a lo largo de todo el borde. Ahora tejemos entonces todo media vareta hasta el final y si queremos seguimos aumentando más ojales. Una vez que terminamos de tejer la fila número 2, damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3 ahora, todo en punto media vareta. Empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y en el mismo lugar que saqué las cadenas hago la primera media vareta. Así que ahora tejemos todo media vareta hasta llegar al final. De esta forma. Estamos llegando al lugar de los ojales. En este caso les voy a mostrar qué hacemos. Aquí donde tenemos la cadena vamos a hacer una media vareta y nuevamente vamos a seguir tejiendo media vareta hasta llegar al final. Entonces en la parte de los ojales o la cadena vamos a tejer directamente una media vareta de esta forma. Les voy a mostrar ahora en el ojal que viene. Yo solo estoy tejiendo rápido, pero estoy haciendo media vareta. De esta forma. Van a ver que está aquí un ojal, entonces hacemos aquí una media vareta y así tejemos ahora hasta llegar al final. Llegué al final de la fila 3, ahora lo que voy a hacer directamente es hacer al final una cadena para asegurar el tejido y vamos a cortar la hebra. Ya no la vamos a necesitar más, cortamos y después tiramos y posteriormente vamos a perder la hebra. De esta forma vamos a tejer también el otro borde del otro delantero. Para tejer el borde del lado izquierdo lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos en el otro borde. Vamos a tejer 3 filas de media vareta. En este caso, como les dije, empezamos tejiendo desde la parte del cuello y no de aquí, que en el otro empezamos desde abajo. En este caso siempre empezamos tejiendo desde la parte del cuello y vamos a hacer 3 filas de media vareta. Y aquí ya no vamos a hacer los ojales porque en esta parte van pegados los botones. Entonces, como ya lo hicimos en el otro borde, no voy a mostrar este borde, solamente les indico cómo tejerlo porque es similar al otro y solamente en este caso, como les dije, no hacemos los ojales para los botones. Ahora tejemos de la misma manera este borde. Terminé de tejer las 3 filas para el borde del lado izquierdo y también ya cosí los botones. De esta forma terminaríamos con nuestro chalequito sin mangas. Ahora les voy a mostrar fotos para que ustedes vean cómo queda puesto en la persona. Y si quieren hacerlo con mangas, dentro de una semana voy a subir un video tutorial para que ustedes puedan ver cómo retomar el mismo tejido y ponerle mangas.